Bueno, en esta clase vamos a aprender a tejer en redondo, pero iniciando con una serie de cadenas que nos indica un molde o patrón. Ese molde o patrón o receta explicativa puede decir iniciar con 5 cadenas, 4 cadenas, 12 cadenas, 24 cadenas, según lo que ellos indican. Entonces tomamos nuestra lana, nuestro ganchillo, lo retorcemos un poquito así al hilado y pasamos la lazadita, sujetamos con el pulgar y pasamos el primer puntito de cadena, que es de seguro para trabar el tejido y que no se nos desarme. Mi patrón me dice que tengo que tener 8 cadenas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas al aire. Siguiente paso nos puede indicar que diga unir con un punto deslizado. Entonces, teniendo las cadenas así derechitas, pasamos nuestro ganchillo. Siempre nos tenemos que ayudar con nuestros dedos, porque a veces con nuestra misma tensión se aprietan los puntos. Entonces, todo es ensayo y error, hay que practicar. No hay que tener miedo a desarmar un tejido, porque con eso se aprende muchísimo y el campo de razonamiento se abre cada vez más. Una vez que pasamos el ganchillo, extraemos la lazada por encima y pasamos las 2 cadenitas así. Ajustamos. Y dice el patrón que levantemos 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Este es el inicio y nos indica que tenemos que hacer adentro de esta argollita 16 puntos altos. Este cuenta como primer punto alto. Nos quedarían 15 puntos en total. Extraemos la colita de inicio hacia un costado de nuestro dedo. Cargamos el ganchillo y nos metemos adentro de esta argollita y vamos a ir rellenándola con esos 15 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos en total adentro de nuestra argollita. Estiramos un poquito para cerrar un poquito el centro y después eso lo escondemos bien y lo cortamos. También nos dice que tenemos que cerrar esta vuelta con un punto pasado, deslizado o corrido, según el tipo de revista y idioma. Entonces contamos 1, 2, 3, porque es la primera cadena de inicio que hicimos, y ahí clavamos nuestro ganchillo y vamos a hacer el punto pasado, corrido o deslizado. Así. ¿Sí? Ahora nos dice que levantemos 3 cadenas. ¿Sí? Y que hagamos un punto alto por cada punto, pero y un aumento. Entonces, en el mismo punto hacemos un punto alto. Y entonces tenemos 2. En el siguiente hacemos el punto alto que corresponde y el aumento. En el siguiente, el punto alto que corresponde al lugar más el aumento. Ya tenemos aumento ahí. Así, el punto alto que va más el aumento.
Y así vamos a ir por toda la vuelta, trabajando con aumentos esta circunferencia, que puede ser perfectamente para una carpetita o servilleta, entre otras labores. Como ven, estamos haciendo un punto alto por cada punto más el aumento. En la próxima clase también vamos a hacer un repaso de los aumentos, pero con otro tipo de tejido en redondo. Hay varias maneras de hacerlo. Y así, miren qué bonito que queda. Por ejemplo, para la gorrita de una bebé o un bebé. Así. Siempre cuenten, es la mejor manera de saber que no hicieron ni de más ni de menos y que el tejido nos va a quedar correcto. Nos dice unan con punto deslizado. En la tercera cadena ahí, y siempre ayudándonos con nuestros dedos porque tiende a apretarse, así lo pasamos. Y ahora el patrón dice 3 cadenas al aire, ¿sí? Y tejer cómo se presentan los puntos. Y cómo se presentan es como los veamos, un punto por cada punto de base, porque no me está indicando en este momento que lleve aumento. Entonces, por cada punto, uno solo. Y me puede decir 2 vueltas, 1 vuelta, 3 vueltas, 5 vueltas. Hay que leer la realización de los moldes que están en las revistas y con esto que estamos aprendiendo es una guía preciosa para tejer y hacer de todo. Y así vamos a ir por toda la vuelta de esta circunferencia haciendo un punto por cada punto. Al no estar aumentando, lo que está haciendo es como cerrando, ¿ven? Está como cerrando. Si yo en la siguiente vuelta le hago aumentos, ya esto no queda cerrado, sino queda plano. Pero ya así, si yo no hago más vueltas, esto me queda como para la funda de una taza, para un gorrito de un muñeco, porque es pequeñito. Pero nosotros tenemos que seguir las indicaciones que nos dice nuestro molde, patrón o diagrama. También la realización que dice una revista, el paso a paso o recetita, es un molde explicativo. Entonces hay que leerlo, aunque a veces es muy técnico, leerlo, y lo van a comprender mirando un poquito este video y un poquito lo que ven en las revistas, van a asociar y lo van a poder descifrar perfectamente. No hay que tenerle miedo al molde porque es una gran guía. Y así continuamos como indica nuestro modelo y nuestro molde.